Apenas si nos... Bueno, ahora sí, buenas tardes, bienvenidos al taller, de este último taller jueves de agosto. Esta propuesta convocada por Capacitación Docente de Tres Arroyos, y bueno, y puntualmente nos convoca hoy el proyecto de gestión, ¿verdad? Le dimos este nombre al proyecto, al taller, el proyecto estratégico para la gestión de la escuela secundaria bonaerense, que quienes nos acompañan, si están preparando las instancias de pruebas de selección o instancias puntualmente del concurso, este proyecto de gestión lo van a tener que tener bastante estudiado y bien trabajado para las próximas instancias. Así que bueno, acá vamos a comenzar, como siempre, los que nos quieren acompañar, escriben el correo electrónico en el chat, así le enviamos la información. Y bueno, esto era los que nos convoca, ¿verdad? Y bueno, y un poquito explicarles los propósitos de este taller. Hoy es comprender qué es un proyecto de gestión y para qué sirve, ¿no? El proyecto de gestión del director de la escuela secundaria. Conocer la relación que tiene este proyecto de gestión con la normativa y las políticas educativas que corresponden. Vamos a identificar las fases principales de un proyecto de gestión. Y por último, valorar el rol del liderazgo pedagógico, y acá está el rol de este director que estamos formando en la conducción escolar. Hola, buenas tardes, se van sumando. Marina, ¿cómo estás? Y bien, al principio quisimos hacer un resumen para que ustedes vayan hilando lo que vamos haciendo a lo largo del taller. Y bueno, y vamos a trabajar y vamos a explorar puntualmente 4 puntos claves hoy, ¿no? Primero vamos a entender qué es y para qué sirve un proyecto de gestión a través del punto 1, que es la gestión educativa como una práctica política y profesional. En segundo lugar, veremos cómo se relaciona este proyecto de gestión con la normativa y las políticas públicas, por eso vamos a analizar el proyecto de gestión en el ecosistema educativo bonaerense. En tercer lugar, vamos a identificar las principales fases para construir un proyecto de gestión, y por eso vamos a ver estructura y contenidos de un proyecto de gestión ganador. Y por último, vamos a valorar el rol del liderazgo pedagógico en la conducción escolar, y tratamos de que esto sea esa hoja de ruta que ustedes necesitan para construir este proyecto de gestión. Y bueno, y por último vamos a ver y analizar algunas conclusiones y consideraciones finales con algunos autores que siempre nos gusta traer a las propuestas que les hacemos. Bien, hasta acá claro lo que se va a hacer. Si ustedes quieren hacer alguna consulta, ya saben cómo es esto, es a micrófono abierto y consultan, van comentando y me van preguntando lo que necesitan. Vamos a partir por el punto número 1, que es la gestión educativa como una práctica política y profesional. Vamos a ir del administrador al líder estratégico, y bueno, y vamos a analizar un poquito lo que es el proyecto de gestión, y un punto clave de esto es entender que un proyecto de gestión no es un trámite burocrático, va mucho más allá de esto, y en esencia es una declaración de principios, ¿verdad? Y valores, y permite generar una visión en nuestra escuela. Es un instrumento fundamental, y cuando hablamos de declaración de principios, cuando nosotros trabajamos en un proyecto de gestión, miramos al largo, al mediano y al corto plazo. Indicamos hacia dónde queremos ir, cómo lo vamos a ir haciendo y cuáles son los objetivos operativos y principales a corto plazo que esta escuela y que mi proyecto de gestión va a ir abordando. Es por eso que es necesario declarar una visión, declarar hacia dónde vamos en nuestro proyecto de gestión, para poder ir acompañados por la comunidad educativa en la construcción y en la realización de ese proyecto de gestión. Expresa el modelo de gestión que concibe el aspirante, y acá cuando ustedes redacten su proyecto de gestión como directores, obviamente va a estar impregnado de sus pensamientos, de sus valores, de sus principios, ¿no? Que están totalmente relacionados con los lineamientos de la política educativa. El proyecto de gestión es un acto de autorreflexión. El director, a la hora de construir, de escribir y de sentarse a pensar en la escuela que quiero, tiene que reflexionar y claramente definir propósitos hacia dónde va. Este proyecto de gestión construye una cultura e identidad institucional. Por eso es que
cuando vamos a secundaria 1, secundaria 2, a 3, a 4 o a la secundaria que ustedes visiten, muchas veces nos han dicho, es distinto trabajar en esa escuela que la otra. ¿Qué lo diferencia? Y lo diferencia sus raíces, que es la cultura organizacional de esa escuela. Esa cultura organizacional está construida por principios, está construida por proyectos de gestión, y como los proyectos de gestión están construidos por ese equipo de conducción, por ese director, con una subjetividad que tiene inmersa los lineamientos de la política educativa, hacen que las culturas sean diferentes. Es por eso que cuando uno dice, se trabaja distinto en esa escuela que en la otra. Entonces, nuestro proyecto de gestión, el proyecto de gestión que ustedes van a construir, va a generar una cultura e identidad institucional. Por eso fíjense lo importante de la participación y de la importancia del rol del director en esta construcción. El proyecto de gestión es un documento vivo, no es un documento estático. ¿Por qué? Porque nutrimos un proyecto de gestión de datos, de diagnósticos, de realidades, de hechos que suceden en esta escuela y que orienta la organización y el funcionamiento. Por eso el proyecto de gestión que yo tengo en esta escuela secundaria seguramente va a ser, aunque sea la misma persona, distinto en la otra. ¿Por qué? Porque en la otra habitamos otras personas, otras realidades. Por eso que es un documento vivo. Y ese documento me va a permitir organizarme a mí, a nuestro equipo de conducción, y va a permitir organizar la escuela y funcionar la escuela. Por eso fíjense qué importante es la escritura de este proyecto de gestión. Y por último, afronta desafíos con una mirada inclusiva y de calidad para todos los estudiantes, porque ¿cuál es el eje? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el cimiento de esto? De este proyecto de gestión que construyo como un director de esta escuela, es una mirada inclusiva y de calidad para todos y todas los estudiantes. Vayamos a lo que es la gestión educativa, visión, estrategia, más liderazgo. Gestión educativa, creo que todos estamos en el grupo de estudio que estamos haciendo para el concurso y dijimos que a veces gestión era un término que se utilizaba antes y ahora comienza como a utilizarse el concepto de conducir, y está muy bien, pero la gestión educativa va a ser igual a la visión que tenemos como director, más la estrategia que ponga en práctica, más el liderazgo que voy a tener que desarrollar en esto. Y ese liderazgo está totalmente separado del concepto de mandar, del concepto de poder. Ese liderazgo tiene que ver con permitir y de contagiar al otro en esta visión que tengo de escuela. Ese liderazgo se siente cuando el otro entiende de mi autoridad, porque yo puedo desempeñarme como director, porque muestro responsabilidad, conocimiento, apego a la norma. Vamos a ver qué pasa con estas tres sumatorias: visión, estrategia más liderazgo. La gestión educativa trasciende la administración de los recursos, porque gestionar está muy bien con administrar recursos, pero una escuela no es gestionar recursos. Se basa en decisiones, procesos y acciones, y totalmente de acuerdo en esto, porque como director tengo que tomar decisiones en base a información que tengo que aplicar procesos y tengo que definir acciones concretas frente a determinadas realidades. Y por esto, estas decisiones, estos procesos y acciones requieren de una planificación. ¿Dónde va a estar esa planificación? En nuestro proyecto de gestión educativa. Planificamos, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, qué diagnóstico vamos a realizar. Planificamos cómo lo vamos a hacer, planificamos hacia dónde vamos. Entonces requiere una planificación estratégica. Esta gestión o este proyecto de gestión supone un liderazgo continuo. Cuando recién dijimos que la gestión educativa trasciende la administración de recursos, trasciende porque una administración de recursos sin un liderazgo pedagógico no podría ser la conducción de una escuela, no podría ser un proyecto de gestión completo. Y el rol directivo. En este proyecto de gestión, ¿cuál es el rol?
es de crear condiciones para enseñar y aprender. Un poquito más adelante vamos a analizar lo que dice Gali y lo que dice Bremer de como director en mi proyecto tengo que dar cuenta, tengo que generar espacios, tengo que crear condiciones para enseñar y para aprender. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. Muy bien, Laura, muy bien. Bueno, y acá nos pareció oportuno traerlo a Gali. Nosotros insistimos en algunas cuestiones estratégicas y hablamos de conducción pedagógica, y yo quiero leerles algo que dice: aquí es donde entra la distinción crucial que nos trae Gali. Él nos dice que la gestión es imprescindible, pero insuficiente. Les vuelvo a repetir, la gestión es imprescindible, pero insuficiente. Sin conducción pedagógica se reduce solo a administración. Por lo tanto, a esa administración le sumamos conducción pedagógica. Conducir, que es mucho más amplio, y acá hablamos de conducir la escuela bonaerense, implica orientar sentidos, leer la realidad institucional y construir con otros un proyecto en común. Porque este proyecto en común va a generar una cultura organizacional particular de esta escuela. Entonces, fíjense que si sintetizamos esto, gestionar es administrar recursos, pero gestionar una escuela secundaria no es simplemente administrar recursos, debe sumársele una conducción clara, situada, orientada en sentidos que lea una realidad institucional con un gran sentido pedagógico, porque la finalidad es generar condiciones para que los estudiantes puedan aprender y que los docentes puedan enseñar. ¿Qué sucede con el proyecto de gestión y el hacer que las cosas sucedan? Y acá ustedes ya recuerdan qué autor o qué autores nos hablan de hacer que las cosas sucedan, y dejamos el que todos metemos en las pruebas de selección y a quién nos estamos refiriendo. A Gabriel Brenner, ¿lo recuerdan? Que luego también en otro libro lo recordarán a Blechmar, hacer que las cosas sucedan. ¿Qué es gestionar? Es hacer que las cosas sucedan, y estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y en este proyecto de gestión, para que las cosas sucedan, ¿qué nos permite? Movilizar a la comunidad educativa hacia objetivos compartidos. En mi proyecto de gestión, lo primero que tenemos que entender es que solos no vamos a poder hacer nada. Por lo tanto, siempre voy con esa visión de crear equipos de trabajo, de movilizar a los demás. Entonces, ¿qué trato en este proyecto de gestión para que las cosas sucedan? Ay, discúlpenme, justo entra mi hija. Trato de movilizar a la comunidad educativa hacia objetivos compartidos. Voy a parar un poquito el micrófono. Bien, disculpen. Entonces, hacer que las cosas sucedan es movilizar a los demás. Movilizar en qué? En objetivos compartidos, en caminos que compartimos, en trabajo en equipo. Institucionaliza una visión que perdure más allá de la persona en el cargo. Y esto me gusta hablarlo porque durante años el director, el vicedirector, el regente, el secretario trabaja, crea proyectos y muchas veces se vuelven como personales. Y cuando esa persona no está más, es como que el proyecto se diluye. Y esto es así. La escuela está, los proyectos están, forman parte de esta cultura. La escuela está, las personas y los cargos pasan. Por eso la importancia de trabajar con otros, la importancia de compartir, de hacer carne nuestro proyecto, el proyecto de los demás. Y forman a ser, a partir de ahora, no es mi proyecto, son proyectos de la escuela, proyectos de la comunidad, de los departamentos, de los estudiantes. Entonces, es muy importante institucionalizar una visión que perdure más allá de la persona, pero que perdure en el cargo. Por eso es tan importante
transmitir lo que estoy haciendo, compartir lo que estoy haciendo, que el otro entienda los fundamentos y de por qué lo hago. Me gusta esta frase que dice: el proyecto de gestión ancla políticas educativas en la planificación a largo plazo. ¿Qué es esto de anclar? Es dejar claro en esta escuela, mi escuela lleva adelante esta política educativa. ¿Por qué? Porque lo trabajamos ahora y siempre con una visión de ¿qué? De futuro. La visión es trabajar en el tiempo para concretar, se llama misión también eso, ¿no? Lo que vamos a hacer en el largo plazo. Entonces, si todos compartimos este proyecto de gestión, si lo trabajamos juntos, si lo hacemos carne, si todos lo tenemos internalizado, y ese proyecto de gestión forma o sale de un equipo de conducción y lo transmito, el resto lo va a sentir como propio y lo lleva adelante. Y como lo va a llevar adelante de manera colectiva, si falta uno, el proyecto sigue en la escuela. No significa que aunque no esté esa persona, el proyecto va a desaparecer. Por lo tanto, a mí me gusta decir, nos gusta decir que esto de que para que las cosas sucedan tenemos que anclar, dejar en las raíces de la escuela las políticas educativas y las vamos a planificar a largo plazo. Por eso tan importante la visión del director de mirar desde arriba la escuela y entender hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer y quiénes lo van a hacer. También este proyecto de gestión es una base para una dirección estable y efectiva, porque si trabajo en base a la organización, a la planificación, con propósitos claros, con metas a corto plazo y realizables y medibles, si trabajo con otras personas, si sé quiénes me acompañan, si trabajo en equipo, claramente mi dirección va a ser una dirección estable y efectiva, porque más allá de la multiplicidad de situaciones que aparecen en una escuela, que suceden en una escuela, si tengo claro mi proyecto de gestión y los lineamientos y los propósitos hacia dónde voy, puedo atender el resto, pero la multiplicidad de situaciones no me va a desestabilizar, me va a permitir seguir por este camino. Y por último, proyecto de gestión centrada en la mejora continua de la enseñanza y las trayectorias estudiantiles, porque mi proyecto de gestión planifica, genera propósitos, declara objetivos, metas medibles, pero ¿con qué motivo? ¿Cuál es el motivo en el cual voy a trabajar? Mi plan de gestión va a estar centrado siempre en una mejora continua, que tiene que ver con la enseñanza y las trayectorias de nuestros estudiantes. En un momento una directora nos decía, ¿qué más me van a pedir? Porque la inspectora va y le pide, y le pide, y le pide, entonces llegó hasta acá y te voy a pedir. Entonces, ¿qué más me va a pedir? Y bueno, todo aquello que se pueda mejorar, un poquito más. ¿Por qué? Porque todos tenemos que trabajar en la mejora continua, en el cargo que desempeñemos, no importa cuál. Todos trabajamos en la mejora continua, centrados en la enseñanza y fundamentalmente la trayectoria de nuestros estudiantes. Bien. Complejidad de la gestión escolar. Bueno, esto de que la vida de las instituciones, yo no se los voy a contar, todos ustedes trabajan en escuelas secundarias y saben lo que es la vida institucional y que exige un enfoque integral. Hoy, cualquier cargo requiere y es necesario dar cuenta de una mirada integral sobre todas las situaciones que ocurren, ¿verdad? Y bueno, y en este caso la Dirección General de Cultura y Educación reconoce 4 dimensiones interdependientes. Una de ellas es la directiva, otra es la pedagógica, la tercera es la dimensión administrativa y por último hablamos de la última, que es la comunidad. Pero fíjense que dice 4 dimensiones interdependientes y es cierto. ¿Por qué? Porque estoy en el rol directivo trabajando en lo pedagógico, pero para trabajar en lo pedagógico necesito datos administrativos y para trabajar en lo administrativo y en lo pedagógico fundamentalmente necesito de los demás.
que es de la comunidad. Por eso, estas 4 dimensiones son interdependientes. Y vamos a ver en qué casos y cómo podemos decir que son interdependientes. No funcionan como compartimentos estancos, y eso es lógico, tenemos sin número de ejemplos. Una decisión impacta en todas las áreas y en las demás áreas. Por ejemplo, una decisión en lo que tiene que ver con la infraestructura escolar, por ejemplo, cuando con el inspector de infraestructura estamos analizando la construcción de un nuevo Zoom para las actividades de nuestra escuela, es una actividad administrativa que tiene que ver con el rol del director, pero genera un impacto sociocultural, o sea, en los estudiantes, en las familias, en los docentes. El liderazgo pedagógico, por ejemplo, requiere una base sólida administrativa. Si como directores nosotros tenemos que tener datos, los datos surgen de información y esos datos tienen que ser válidos, ciertos, exactos, para poder tomar decisiones. Las decisiones que como director voy a tomar tienen que estar en función de esos datos. Por eso es tan importante analizar los datos. Muy importante trabajar con el resto del equipo. ¿Quién me va a dar, quién me provee datos? ¿Con quién puedo analizar los datos? Es muy importante que el director trabaje en función de datos, porque mis decisiones, las decisiones del equipo van a estar fundadas en datos certeros que me van a respaldar las decisiones que vamos a tomar. Bueno, y el proyecto de gestión debe mostrar esto, ¿no? De que hablamos de una visión holística, una visión integral que atraviesan 4 dimensiones, ¿no? Como dijimos recién, la directiva pedagógica, una dimensión administrativa y una dimensión con la comunidad. Vamos a ver qué pasa con las dimensiones y el rol del director y la directora. Por ejemplo, una dimensión directiva es una dirección estratégica, y cuando hablamos de planificación estratégica, de la dirección que es estratégica, cuando nosotros hablamos en estratégica porque tenemos que tomar decisiones en base a la información y porque esas decisiones tienen que ser clave para el funcionamiento institucional. Por eso es estratégico. Tenemos que pensarlas, elaborarlas, planificarlas, y cuando hablamos de estratégico, hablamos de que nuestra planificación es en el tiempo. Por eso, nuestra planificación, nuestro proyecto de gestión tiene metas a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, las cuales a medida que voy cumpliendo una u otra, primero los objetivos a corto plazo, me van a permitir cumplir los de mediano plazo para llegar finalmente, con el transcurrir del tiempo en el largo plazo, a cumplir esos propósitos, esos fines últimos que nosotros escribimos en nuestro proyecto de gestión, que son mucho más generales que los que son a corto plazo. La dimensión directiva y estratégica dice, define metas claras y medibles. Algo muy importante esto. Ser operativo, decir qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y en qué tiempo. Es fundamental, no solamente para el proyecto de gestión, para el director, sino para el resto, tener en claro qué meta tenemos que cumplir, que esté clara, que sea medible, que me diga el tiempo. Entonces el resto comprende claramente lo que tiene que hacer y pone sus fuerzas en hacerlo. 2 resultados que se pueda cumplir o que no. Analizaremos los resultados y volveremos a trabajar sobre eso. Si el resultado es positivo, es exitoso, seguimos adelante. Si no se pudo cumplir el objetivo, se revisará, se analizará, se reprogramará. Pero estas metas y estos objetivos, para que sean estratégicos, tienen que ser claros y medibles. Cuando hablamos de medidas, en los próximos 3 meses, estamos hablando de tiempo. También podemos hablar de cantidad. Por eso es muy importante dejarlo por escrito también, ¿no? Esta dimensión directiva y estratégica proyecta visión de futuro. Y cuando yo soy docente de una escuela y tengo en claro el proyecto de gestión de un director, y me dice claramente qué va a hacer en el corto, en el mediano, y qué aspira a hacer en el futuro, en el largo plazo, me da tranquilidad.
proyecta una visión de futuro, entiendo claramente hacia dónde va esa escuela. ¿No les ha pasado que ustedes entran a una escuela y dicen, no sé qué quiere la directora, dónde está? Y la verdad no la veo nunca, nunca me lo explicaron. A mí me gusta decir o pedirles en su momento a las directoras que cuando entra alguien nuevo a la escuela, yo no sé si ustedes seguramente sus escuelas son grandes, nosotros trabajamos en escuelas más pequeñas, acá en Tres Arroyos, pero esperar al docente y explicarle cuál es nuestro proyecto de gestión, cuál es el proyecto institucional, cuáles son los propósitos de esta escuela, cuál es la orientación, cómo trabajamos, contarle brevemente, y se lo dejamos también por escrito, brevemente, qué es esta escuela, qué queremos y hacia dónde vamos. Es muy importante que cuando recibimos a alguien, esto quede claro, porque en la medida que esto quede claro, el docente tiene que saber también su planificación, su propio proyecto dentro del aula hacia dónde va. Una dimensión directiva y estratégica también monitorea y evalúa con mirada estratégica. Y cuando hablamos de monitorear y evaluar, es lógico, nosotros analizamos como directores lo que están haciendo los demás, tenemos una mirada estratégica, pusimos en marcha proyectos, qué está haciendo la orientación, qué está haciendo biblioteca, qué está haciendo los distintos departamentos y hacia dónde vamos. Entonces, cuando monitoreamos y evaluamos, permanentemente comparamos las metas, nuestros objetivos del proyecto de gestión por donde va la escuela. Eso nos permite seguir obteniendo información y darme cuenta si el proyecto va bien planteado, si lo tenemos que modificar o si seguimos trabajando en él. Ningún proyecto de gestión es estático, creo que no se los dije anteriormente. ¿Por qué voy cambiando el proyecto? ¿Por qué voy modificando, agregando? Porque la realidad misma de la escuela va cambiando, pero lo que no cambió son los lineamientos y los propósitos generales del proyecto de gestión. Vayamos a ver a la segunda. ¿Quedó claro lo que es una visión, una dimensión estratégica? ¿Por qué el director tiene que tener una planificación estratégica en el proyecto de gestión? Metas claras, medibles, proyectar hacia el futuro, monitorear y evaluar con esa mirada estratégica. No me quedo en lo chiquito. Eso es lo que está diciendo en esto de esa mirada estratégica. El director no se queda con lo pequeño, con lo cotidiano para tomar decisiones importantes en la escuela. Para tomar decisiones importantes en esta escuela y para plantear propósitos y objetivos a largo plazo, tengo que hacer un análisis macro de la escuela, estratégico de la escuela, que luego con acciones vamos a ir desarrollando. Ahora vamos a la segunda dimensión, que es la pedagógica, y hablamos que el director lidera la mejora de aprendizaje, y estamos de acuerdo, todas nuestras decisiones y nuestras acciones transmiten a los demás la mejora del aprendizaje, ¿verdad? Por eso nuestras intervenciones como director tienen esta finalidad, la mejora del aprendizaje. Acompaña y asesora a los docentes en lo pedagógico, supervisa trayectorias estudiantiles. Fíjense que esta segunda faceta no está estancada de la anterior, no está separada de la anterior. Lo pedagógico está inmerso en todas las acciones del director. Pasamos a una tercera dimensión que es la administrativa. A ver, para seguir manteniendo trayectorias estudiantiles, para proveer a los docentes, para hacer mejoras continuas, para generar recursos, necesito de otra dimensión, que es la administrativa. ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo está el comedor? ¿Tenemos los elementos? ¿Se llueve? ¿No se llueve? ¿Me hace falta el Zoom? ¿Ya mandé la nota? Trabajo, y acá sí en gestionar recursos. Acá el director, con el resto del equipo, gestiona recursos, y acá aparece el que yo siempre digo, pedí. Envía nota, utiliza los planes de mejora, agota todas las instancias para obtener los recursos, para luego aplicarlos en nuestra escuela y seguir con la mejora de los aprendizajes. Bueno, administra infraestructura, tiempos, espacios, crea condiciones para enseñar y para aprender, articula permanentemente con otros organismos territoriales para generar esto, ¿no? Recursos. Entonces, tercer dimensión del rol del inspector, del director, me fui.
Pasamos al último, que es la comunidad, porque el director no está solo ni está dentro de su oficina. El director trabaja con otros, teje redes con el entorno, y esto me encanta decirlo. Solos, nunca. Trabajo con consejo escolar, con secretaría de asuntos docentes, trabajo con inspectores, con jefatura, trabajo con otras organizaciones territoriales, trabajo con otras directoras, con otras escuelas, con otros servicios educativos, con escuela técnica, también articulo con formación laboral o formación profesional, trabajo con la directora de escuela especial, trabajo con otros, tejo redes, porque en la medida que voy tejiendo redes, es como que voy creando un colchón que genera condiciones para que siempre el aprendizaje mejore. Trabajar con otros hace que las condiciones estén dadas para mejorar los aprendizajes. Bueno, articula políticas macro y micro. Estoy atento a la normativa, estoy atento a los planes, participo de los planes de mejora, participo de todos aquellos lineamientos o aquellas herramientas que vienen desde la provincia, de otros organismos, para que mi escuela las reciba. Bien, gestiono, trabajo, me entero, me involucro, hago proyecto, y si no, no solamente yo, sino trato con otros de ir formando a los demás para que presenten los proyectos rápidamente. Yo te acompaño en este y seguí presentando proyectos para recibir recursos para esta escuela. Promueve la participación democrática, y en esto de trabajar con otros no hay otra forma, ¿no?, de trabajar democráticamente y de participar con los otros. Así que acá vimos como 4 dimensiones y vimos dentro de cada dimensión qué hace el director. Si me quieren hacer alguna pregunta, terminamos el punto 1, ¿bien? Y que el 1 era, entenderemos qué es y para qué sirve un proyecto de gestión. ¿Hasta acá estamos? Pasemos al segundo punto, que es el proyecto de gestión en el ecosistema educativo bonaerense, anclaje y perspectiva estratégica. Acá veremos cómo se relaciona la normativa y las políticas educativas de la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Y bueno, y acá, nuevamente, nuestro proyecto de gestión tiene que estar anclado a la realidad institucional y contextual de la provincia de Buenos Aires. De hecho, cuando ustedes se preparan para un concurso, ustedes tienen un primer bloque con ejes nacionales y jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, luego tienen ejes institucionales. Entonces, este proyecto de gestión tiene que ver y tiene que estar anclado a esta realidad. No puedo venir con un proyecto de gestión de otra escuela, de otro lugar, y anclarlo acá, porque para eso nuestro proyecto de gestión tiene que ser situado, ¿verdad?, analizado en esta realidad que vivimos. Implica una doble articulación, y acá es fundamental como director estar apegado a la norma. Para mí, trabajar en el marco de la norma me da tranquilidad. Sé que estoy dentro de los límites de esa norma y la norma me permite trabajar. Y sé que si me salgo de los límites de la norma, ahí voy a tener algún tipo de dificultad, y en algunos casos muy importante, no solamente para mí, ni en mi proyecto de gestión, sino que tengo que cuidar a los míos, tengo que cuidar a los otros, cuido a los docentes, a los preceptores, al resto del equipo de conducción, por eso tengo que conocer muy bien la norma. Y hacerla conocer, bien, hacerla conocer al resto. Entonces, este proyecto de gestión tiene una doble articulación con el marco normativo y con las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires, puntualmente a lo que a nosotros nos corresponde. Y esto del concurso de títulos y antecedentes y oposición que ustedes van a rendir, dice que profesionaliza el liderazgo escolar, y sin duda, si no, díganme ustedes cuántos saben hoy y cuántos sabían hace 2 meses. 3 vamos a ponerlo. Díganme si ya no han adquirido una cantidad de competencias y herramientas impresionantes respecto de director que antes no la tenían. Díganme si este concurso y este estudio y este acompañamiento que han tenido que hacer con el concurso, con el curso de directores de conducir la escuela bonaerense, no les ha dado una cantidad de herramientas enorme que antes no tenían. Y bienvenido sea
bienvenido sea ese curso que han tenido que abordar, porque realmente a mí me parece que está muy bien hecho, ¿bien? Así que esto de que como el proyecto de gestión tiene que estar anclado en la realidad institucional, tiene que estar anclado en la norma, en las políticas jurisdiccionales, y cuando hablamos de la jurisdiccional siempre hablamos de la provincia, y esto de que este concurso de títulos o el concurso que van a tener que rendir, evidentemente los ha profesionalizado a ustedes. Bien. Abocados un poquito al concurso, ustedes están en ese concurso por la resolución 3866 del 24, la mirada institucional me cambió totalmente, sí, me cambió mucho, y sin duda, porque yo no sé si ustedes están en cargos jerárquicos, pero uno a medida que avanza en distintos escalafones va cambiando la mirada. Al principio, cuando uno es docente, tiene esta mirada así y no comprende, y fíjense ahora cómo trabajando o estudiando para director nos va cambiando la mirada, yo siempre digo esto, ¿no? La mirada es como que empieza a subir y empiezo a mirar la escuela, la orientación, los departamentos, los docentes, desde otra mirada, porque me empiezo a preguntar, como director, ¿cómo voy a llevar adelante un proyecto de gestión que mejore la realidad de esta escuela, que acompañe a los demás, porque tengo que ser líder? Bien, entonces fíjense cómo voy a empezar a mirar de una manera estratégica, más de arriba, ¿no? ¿Cómo voy a empezar a leer la realidad? Ahí está, empezamos a leer la realidad de otra manera. De hecho, en nuestras conversaciones, cuando tenemos en el grupo de estudio, surgen ya ahora otras formas de mirar. El director tiene que tener una mirada estratégica, desde arriba, analízale, ¿verdad? La realidad, las acciones, lo que hay que mejorar, empieza a tener otro tiempo, otra mirada diferente de lo que sucede. Bueno, y este concurso evidentemente busca institucionalizar proyectos educativos, favorece redes estables entre la escuela y la comunidad, y el proyecto es una promesa de gestión efectiva y democrática. Ha hecho el concurso que ustedes trabajen de otra manera, pero fundamentalmente, fíjense que la bibliografía que leemos en el concurso, como las problemáticas, como cierta mirada en las actividades que han les dado, les hablan de algunos lineamientos claros que tienen que ver con proyectos educativos, con redes, escuela y comunidad, una promesa de gestión efectiva y democrática. Y bueno, y ahora vamos a pasar un poquito al eje central, bueno, ahora me falta esto, pero el eje central de este concurso es el acompañamiento de las trayectorias y pensar en todos los estudiantes, ¿verdad? Cuando hablábamos de alineamiento normativo y político, al construir un proyecto de gestión, para los que se están sumando ahora, ¿verdad?, que es el tema que nos convoca, para que este proyecto de gestión sea exitoso, tiene que comulgar, ¿verdad?, y tener una inserción en los objetivos de la Dirección General de Escuela. Nuestro proyecto de gestión está alineado a los lineamientos de la política educativa de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Educación Secundaria, del proyecto regional, del proyecto distrital y luego de los proyectos institucionales. Entonces, mi proyecto de gestión, para que sea exitoso, tiene que tener un paralelismo, tiene que seguir, tiene que tener una continuidad con los objetivos de la Dirección General de Escuela. Referencias claves en lo jurisdiccional: la Ley de Educación Provincial, la 13.688, la Ley 10.579 del Estatuto del Docente, el Decreto 2299 debajo del brazo para el director, secretario, regente, vicedirector, jefe de departamento, jefe de preceptores, Decreto 2299, viejito, pero cualquier situación pasa por el Decreto 2299. Así que nuestro proyecto de gestión, además de la ley provincial, del Estatuto del Docente, del Reglamento General de Instituciones Educativas, también del marco normativo, por supuesto, nacional, leyes, decretos, resoluciones,
debe articular con los lineamientos del 2024. En este caso, el derecho social a la educación del nivel secundario, el mundo del trabajo, la formación docente, la infraestructura, la gestión territorial y el sistema de información. Son lineamientos claros del nivel secundario, lineamientos que los vamos a hacer propios y vamos a pensar cómo los vamos a incluir en nuestro proyecto de gestión. Bien. Hablamos del proyecto de gestión y hablamos de que gestionar es hacer que las cosas sucedan, es mejorar, trabajar en la mejora continua, es estar alineado con la norma. Y acá hay una figura clave, y la figura clave van a ser ustedes, que es el director. Por eso a veces en los grupos de estudio la pregunta es, yo quiero ser director de una escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, porque es toda una decisión, es un compromiso. Y en función de esa decisión y compromiso tengo que tomar decisiones. Tengo que estudiar, tengo que conocer la norma, tengo que trabajar con tengo que conocer la realidad institucional, para luego escribir y estar decidido a ser un director, con todo lo que involucra hoy ser un director de una escuela secundaria. Entonces el director es un actor clave, es un líder, es quien lleva adelante, el que acompaña, el que transmite, el que genera, el que lidera procesos de cambio dentro de una institución. Entonces, este director clave traduce políticas macro en micro, toma las políticas nacionales, provinciales y las institucionaliza. Las lleva a mi escuela, las bajo, las cuento, las traduzco. En la reunión de personal hablo de estas políticas, escribo un documento, un pequeño documento y lo envío, porque eso permite que yo genere educación. ¿Bien? Construye puentes, por supuesto, entre los lineamientos provinciales y la vida institucional, bajo todo esto que me dicen. Lo que me dice, me acompaña el inspector, trabajo en las plenarias y digo, ¿cómo lo bajo en mi escuela? Y no todos lo hacemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos culturas organizacionales diferentes, pero tenemos muy en claro cuáles son los lineamientos, y esos lineamientos nos dicen hacia dónde tenemos que ir con nuestras acciones y con nuestro proyecto de gestión. Lo bueno de tener un proyecto de gestión es que se escribe, entonces lo puedo ir trabajando permanentemente. Y por último, ese director lidera la articulación entre aula, escuela y comunidad, y es lógico, ahí estoy como director, trabajando con la comunidad, con la escuela y fundamentalmente con el aula, que es donde realmente sucede el proceso, ¿no? En nuestros estudiantes, donde cambio vidas, donde cambio trayectorias, donde acompaño al docente tratando de trabajar en la realidad de nuestros estudiantes, porque ¿dónde se produce realmente el cambio y la mejora? En el aula. Pero bueno, pero para que se produzca tenemos que hacer que las cosas sucedan. ¿Y quién lo va a hacer? Este director o directora. ¿Bien? Bueno, cuando hablamos de los lineamientos de la provincia de Buenos Aires y jurisdiccionales, hicimos un pequeño apartado acerca del nuevo régimen académico que entendemos que va a atravesar problemáticas, coloquios, todas las instancias de evaluación creemos que de ahora en más va a atravesar el nuevo régimen académico. Esto se los leo rápido, lo hemos trabajado en otros momentos: elimina la repitencia, instala la recursada de materia, crea este equipo de definición de trayectorias educativas. Este nuevo régimen, que no nace de un día para el otro, trae lineamientos claros de hace muchos años, que era cambiar ese régimen anterior y dar nuevas posibilidades a los estudiantes, ¿no? Y es un proyecto de gestión. En el proyecto de gestión se debe mostrar cómo liderar esta transición entre lo anterior y esto. Por eso es tan importante que nuestro proyecto de gestión atienda a la normativa y fundamentalmente a estas nuevas normativas en el caso del régimen académico, ¿verdad? Vamos hasta acá, voy muy rápido. Algo que no les dije es que esto de la figura clave es un desafío, totalmente un desafío, porque a veces las condiciones no son las mejores para trabajar, pero esto de implementar el nuevo régimen académico y de seguir implementando como ya arrancó, es un desafío para los directores. Bien.
Este equipo de definición de trayectorias educativas es aquel que nos da respuesta institucional frente a la repitencia y el abandono, garantiza continuidad pedagógica, fortalece trayectorias, y al ser un equipo tiene otra arista, que es poder trabajar con otros en esta mirada integral de cada estudiante. Así que es muy importante esto de trabajar en equipos, de fortalecer trayectorias y de seguir garantizando la continuidad pedagógica dentro de los lineamientos, ¿no?, de este régimen académico. Bueno. Principios del régimen académico y objetivos de gestión. Nosotros tenemos que tener en claro la norma para que en este proyecto de gestión incluya estos elementos. Y bueno, integración de contenidos, desarrollo de capacidades, avance continuo, autonomía estudiantil. Y en el caso de la integración de contenidos, es planificación por proyectos, la enseñanza interdisciplinaria. Y fíjense cómo cada vez más todos los lineamientos tienen que ver a trabajar con los demás, a trabajar en otros, en tener una mirada, sumar miradas, como a nosotros nos gusta decir, sobre, en este caso, las trayectorias de los estudiantes, sumar miradas sobre los proyectos interdisciplinarios, trabajar con otro, no quedarnos solamente en contenidos estancos, sino trabajar con otro y analizar competencias, habilidades de nuestros estudiantes, desarrollo de capacidades, estrategias para comprensión lectora y producción textual, un avance continuo, puesta en marcha de este equipo para el acompañamiento pedagógico y una autonomía estudiantil, generando espacios de reflexión y decisión compartida con familias. Bien. Esta nueva estructura que nos permite, estos nuevos equipos que nos permiten asesorar, orientar a los estudiantes y a las familias, es el nuevo desafío que tiene el director, de poder generar grupos de trabajo, que todos los docentes y todo el resto de quienes forman parte de la escuela llevemos adelante los principios, ¿no?, del régimen académico para garantizar las trayectorias de todos nuestros chicos, que son los nuestros, las escuelas. Bien. Terminamos de pasar el punto 2, que tenía que ver veremos cómo se relaciona la normativa y las políticas de la provincia de Buenos Aires o las políticas jurisdiccionales. Bien, para los que recién se sumaron, estamos dentro del proyecto de gestión del director. En principio vimos qué es y para qué sirve un proyecto de gestión. Recién vimos la relación que tiene con la normativa y las políticas de la provincia de Buenos Aires. Y ahora tercero, identificaremos las fases principales para poder construirlo. Ustedes se pensarán, ¿y cómo se hace? No sé si ustedes ya tendrán hecho el de ustedes, si lo han visto, pero ahora vamos a ver la estructura y contenidos de un proyecto de gestión ganador. Si nosotros vamos a construir que sea ganador. Esta la llamamos la hoja de ruta detallada. Bien, esta hoja de ruta, para que un proyecto sea efectivo, sigue una lógica rigurosa, que es como la construcción de un proyecto organizacional en cualquier institución. Primero hacemos un análisis de la realidad institucional, a la cual generalmente la llamamos diagnóstico, relevamos datos, relevamos evidencias en este análisis institucional. Una vez analizados los datos, analizada la realidad, proponemos acciones concretas. Y por último, evaluamos el impacto. Siempre monitoreo e impacto lo hacemos siempre. Así que bueno, esta es la primera hoja de ruta, sigue una lógica, diagnóstico, propuesta y evaluación. Vamos a analizar la fase 1, la del diagnóstico y la fundamentación. Bueno, el diagnóstico es el punto de partida, director nuevo, ingreso a una escuela, lo primero que hacemos, antes de tomar decisiones, antes de realizar indicaciones, ¿qué tenemos que hacer? Conocer. Bueno, en el mientras tanto nos subimos a la escuela y vamos andando con todo lo que sucede, pero en ese que sucede formo un equipo, y en ese equipo lo primero que hago es comenzar a relevar datos y ver de qué manera con el resto del equipo de conducción, qué datos necesito, qué datos voy a relevar para saber cuál es mi punto de partida. A partir de acá, y con todos estos datos, sigo hacia adelante.
Una vez que hacemos recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, lo sigo sumando, ¿no?, a este diagnóstico. Hago uso de insumos institucionales. Soy nueva y digo, bueno, ¿cuáles son todos los insumos institucionales? Administrativos, pedagógicos, sigo sumando datos. Reflexiono sobre las dinámicas y prácticas institucionales, porque les recuerdo que este diagnóstico es cuantitativo y cualitativo, entonces camino, observo, converso, ingreso a distintos lugares, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una reflexión sobre las dinámicas y las prácticas institucionales, y luego llego a la problematización, que tiene que ver con el liderazgo estratégico, ¿no? No solo miro la carencia, digo, en esta escuela le falta, vieron que a veces uno comete ese error, los profesores no hacen, quien tenía que estar en la puerta no estaba, falta esto, falta. Entonces, no solo trabajamos en este diagnóstico institucional, en la carencia, sino que definimos problemas, ¿no? ¿Por qué sucede y qué es lo que está afectando? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Y lo analizo. ¿Y qué hago? Acá dice técnica del árbol de problemas, ustedes lo hacen como tengan ganas, pero ¿qué comienzo a hacer? Hago una lista. Hago una lista clara y hago una problematización. Y empiezo a pensar por qué sucede y qué causa. ¿Por qué sucede y por qué causa? ¿Por qué sucede? Y así sucesivamente voy buscando insumos para generar información. Esa información me va a permitir generar propuestas, que es la segunda parte. Hasta acá estamos lo que es el diagnóstico y fundamentación. Sí. ¿Se ven como director de una escuela ingresando? ¿Se ven ingresando a una escuela? Sí. Bien, Para eso, bien. no es el concurso, pero sí. Bien, entonces estoy en una realidad, entro a una escuela con 1.200 estudiantes, ¿bien? La escuela me lleva puesta, ¿no? Es como una ola, ¿los agarró de alguna ola alguna vez? Sí, supongo que sí, no soy la única, pero ¿qué te hace la ola? Te hace ir. La única manera de pararme es que empiece a tener un proyecto de gestión que esté anclado en la realidad. Pero para poder desarrollar un proyecto de gestión, lo primero que tengo que tener son insumos. Lo primero que tener claro es un diagnóstico, es conocer la escuela, conocer los datos, conocer los insumos en forma cuantitativa y otro muy importante, cualitativa. ¿Bien? Porque mucho de lo que aparece y lo que sucede en las escuelas está en los pasillos de manera informal, no está en lo formal, no está en lo escrito. La de segundo no se habla con la de tercero, el departamento. A ver, ¿no has tenido reuniones del departamento de sociales? 8 reuniones, 7 reuniones. Reuniones del departamento de matemáticas, 2 reuniones. Es un dato cuantitativo, ¿está claro? ¿Cuál sería lo cualitativo? ¿Se lo imaginan ustedes? ¿O me lo pueden decir por ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían ustedes como directores si encuentran ese dato cuantitativo? Lo primero que hago es problematizar, y el problematizar dice, ¿por qué sucede que un departamento de matemática a esta altura del año, octubre, solamente se reunió 2 veces? Lo que uno observa sería lo cualitativo, correcto. ¿Y por qué pasaría? Vamos a hipotetizar. Primero, puede ser que no Quizás el jefe de departamento está de licencia. Bueno, que no haya un jefe de departamento, bien, pero como directivo o el equipo directivo podría haber llamado a una reunión de departamento, ¿verdad? ¿Qué otra cuestión puede pasar? Y cuando empiezo a averiguar, la de primero no se habla con la de segundo con la de tercero con la cuarta. Acá falla algo. Quizás sea que los engranajes no están coordinados, puede ser también. Que no les gusta reunirse, entonces no suceden estos encuentros, que no hay un jefe, que hasta ahora no hubo lineamientos claros, por ejemplo, en la primera reunión institucional que dicen las reuniones de departamento al año 6. No estaba escrito, entonces como nadie dijo cuántas veces nos teníamos que reunir, no nos reunimos. Entonces fíjense que hay una cantidad de cuestiones
que pasan por la observación, como decía recién una de las chicas, es por el caminar, es por el preguntar, es por el hablar con el profe de matemática, por entrar a la sala de profesores, por ir conversando con los demás. Entonces, esa lectura, que es una lectura cualitativa, también la hacemos y la dejamos escrita. Bien, la vamos dejando también tener como faro nuestro proyecto institucional totalmente, totalmente. Bueno, así que problema, causas y efectos, y escribimos todo esto. Primer punto, diagnóstico, conocer la escuela. Segunda fase, formulación estratégica y metas, ¿no? Establecer finalidades, propósitos del proyecto, hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. ¿Lo hacemos como queremos nosotros o tendremos algunos lineamientos? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Tenemos algún lineamiento para hacer o lo escribo como a mí se me ocurre? Yo, director, digo, vamos a ir para ese lugar. El diagnóstico del lineamiento. El diagnóstico me da insumos, nos da bases, pero fíjense que tenemos claramente marcado en la Dirección de Educación Secundaria, Sí, sí. bien, lineamientos claros. Por lo tanto, ¿qué hace mi escuela con el mundo del trabajo? A ver si estaba para atrás. Estoy con la computadora de mi hija, acá. ¿Dónde los vimos a los lineamientos? Más arriba. Acá. ¿Qué hace mi escuela con respecto al mundo del trabajo? ¿Articulamos en el ciclo superior? ¿Quién articula? ¿Cómo es la articulación? ¿Sucede, no sucede? ¿Hay puesta en marcha ya actividades para hacer esto? Entonces ya puedo buscar dónde se hacen eso. ¿Hay formación docente? ¿Cómo trabajamos con el CIE? ¿Qué sucede? ¿Se capacita? ¿Hay relevamientos de formación docente? ¿Tenemos algún formulario de Google para hacerlo? Bueno, ese sería otro lineamiento para tener en cuenta nuestro proyecto de gestión. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Hay gestión territorial? ¿El derecho social a la educación? ¿Se produce el derecho en mi escuela? ¿Los estudiantes? ¿Los docentes? Entonces, fíjense cómo ya tenemos lineamientos que están dentro de nuestro proyecto de gestión, que nos van a acompañar. Y por supuesto, Esteban, ¿cuál es nuestro punto de partida? Sí, el diagnóstico. Ese diagnóstico. El diagnóstico me dice lo que hay, lo que falta, lo que está para mejorar, lo que habría que retomar. Seguimientos de proyecto en curso, bueno, tenemos para hacer una gran cantidad, ¿no? Ahí empezamos a darnos cuenta de todo lo que tenemos. Bien, establecer finalidad y propósitos del proyecto, claro, cuál es la finalidad, hacia dónde queremos ir con esta escuela, con este proyecto de gestión, como director, qué quiero hacer, hacia dónde quiero llegar, por qué, o sea, cuál es el propósito del proyecto, y algunas cuestiones que son importantes, esto que es convertir problemas en objetivos. Ustedes vieron que es esto de cada problema es una oportunidad, estos conceptos o estas frases que están hechas. Nosotros trabajamos en la escuela secundaria y sabemos que hay problemas, muchos. Tenemos dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades frente a los problemas? Esquivarlos o abordarlos. Ahí está. Y sabemos que si nosotros queremos y estamos en educación y queremos que esto suceda, los tenemos que abordar. Trabajar con otras instituciones, me dice una de las chicas. Ustedes abran el micrófono, porque la verdad que está bueno porque uno va dialogando. No tengo problema. No sé si pueden abrir el micrófono. Ahí está. Y bueno, por lo tanto, acá en nuestras escuelas, en las escuelas de ustedes, no lo pueden sortear, porque a la corta o a la larga el problema aparece. Por lo tanto, lo vamos a abordar. Lo vamos a abordar de manera conjunta, con muchas miradas, a la luz de la norma, ¿verdad? Y veremos qué hacemos con ello. Entonces, convertimos problemas en objetivos. No hay reuniones de departamentos, no hay acuerdos de matemática. ¿Es un problema? Sí es un problema. Yo tenía un objetivo. ¿Cuál es? Que este año existan las reuniones de departamento, tengan acuerdos en el departamento de matemática, todos esos acuerdos estén en las planificaciones y quiero ver dentro de 30 días todas las planificaciones y el acta de la reunión. Yo a veces no quiero, no es que uno indique, pero son cuestiones que tienen que suceder. ¿Por qué? Porque eso permite que luego en el aula sucedan cosas buenas.
Se dé matemáticas, se sume, se reste, se multiplique, se divide. Aprendan lo que tengan que aprender según, bueno, el año en el que estén. Entonces, ¿por qué me pongo firme con eso? ¿Y por qué me pongo ese objetivo? Claro, conciso, con una meta corta, medible. ¿Cuántos? Todas las planificaciones del departamento de matemática. ¿Cuándo? Dentro de 30 días. ¿Con qué? Con los acuerdos institucionales de una reunión que se tiene que hacer en el plazo de una semana y quiero ver el acta. Entonces, eso tengo que hacerle entender a los departamentos, a los docentes, que trabajar con otros es bueno. Sumar miradas mejora mi trabajo, me genera mejores condiciones de trabajo que después van al aula. ¿Bien? Vamos a definir objetivos concretos, generales y específicos, claros y medibles, o para proyectar el trabajo en equipo totalmente. Bien. Y uso de indicadores de rendimiento ligados a aprendizajes y a trayectorias, y bueno, ahí es lógico, miro, no me sale la palabra, evolución de aprendizajes, miro registros, observo, y bueno, y esos indicadores tienen que empezar a ser positivos. Eso es lo que tengo que ver. Por lo tanto, ante situaciones problemáticas, ante un problema y una oportunidad. Ante una oportunidad y un objetivo que tiene que ser claro y medible. Entonces, al resolver o al abordar ese problema, generamos mejores condiciones de aprendizaje. Así que la fase 2 es formulación estratégica y metas claras, medibles y cortas. ¿En función de qué? Del diagnóstico anterior. Tomo el diagnóstico, genero propuestas, mejora continua. Vamos a la fase 3. Yo charlo mucho y se me va el tiempo, perdón. Fase 3, diseño de acciones e intervención. El plan de intervención del director es eso, intervenir para mejorar. Hay mucha gente aquí. Bien. Diseño de acciones. Se responde al cómo implementar, detalles de líneas de acción y actividades, tomo herramientas, ahora les explico qué es la carta de Gantt, acompañamiento de trayectorias educativas, pongo en práctica estrategias, atención a la diversidad, uso pedagógico de tecnologías, enseñanza. ¿Qué es esto de diseñar acciones e intervención? Una vez que genero propuestas, ¿cómo las voy a implementar? ¿Cómo voy a intervenir? Perdón. Detallo las líneas de acción y las actividades que voy a llevar a cabo. Y hago una carta de Gantt. Acá abajo a la izquierda hay como un gráfico de Gantt, que lo que es un gráfico es hacer un eje de coordenadas, a la izquierda escribir lo que quiero hacer y a la derecha marcar los meses. Y digo, de marzo, abril, a mediados de mayo voy a hacer un diagnóstico institucional. De mediados de mayo, junio, voy a diseñar el proyecto de gestión y voy a implementar objetivos, desarrollar actividades. Y a partir de ahí pongo en marcha propuestas. En octubre hago un monitoreo y evaluación del plan de gestión. Y ya para noviembre tengo los resultados. Eso es una herramienta. Me permite qué voy a hacer, para qué voy a hacer, para quién, con quién y cuándo, fundamentalmente, ¿no? Y escribo con quién voy a trabajar. Nunca solo, siempre con otros. Entonces, contagio esto de trabajar con los demás. Y además de contagiar trabajar con los demás, descanso en el trabajo de los demás. ¿Qué significa esto de descansar? Bueno, este trabajo de relevamiento, de esto, lo hizo la secretaria, descanso en su trabajo y me permite generar este equipo de trabajo y por lo tanto, con su trabajo, con sus insumos, para mí fue una herramienta. En este caso, mato dos pájaros de un tiro. Enseño a trabajar en equipo y los insumos que generan quedan para la escuela y quedan reflejados en este proyecto de gestión. Si yo me voy, la escuela sigue adelante, el proyecto sigue adelante, que no se puede estar en todos lados si no está funcionando mal el liderazgo. Totalmente de acuerdo. Genero equipos de trabajo, delego, descanso en el trabajo de los demás. ¿Bien? Bueno, con dice enfoque bonaerense. Ustedes saben que desde la implementación del régimen académico, la centralidad, además de la enseñanza, está en el acompañamiento de trayectorias. Por lo tanto, mi proyecto de gestión va en ese camino, en esa línea. Y estrategias que pongo en práctica, atención a la diversidad y heterogeneidad,
uso pedagógico de las tecnologías, enseñanza inclusiva, redes institucionales y articulación entre niveles, y otras estrategias seguramente que ustedes van a implementar, porque ustedes van a ser los directores, así que su propio proyecto de gestión va a tener su firma y ustedes son los que van a implementar esto. Fase 4. Hice un diagnóstico, hice la realidad, generé propuestas, hice intervenciones y ahora la pregunta es ¿con qué? Como todo, ¿no? Recursos, monitoreo y evaluación van en la fase 4. ¿Con qué se implementa? Recursos humanos, ¿cómo voy a aplicar? ¿Con qué equipos voy a trabajar? Equipo de orientación escolar, equipo de preceptores, jefe de departamentos, con el equipo de conducción, con el equipo de la Secretaría de Asuntos Docentes, con los inspectores. ¿Con quién voy a trabajar? Siempre me apoyo en otros, y esto cuando les digo hay que tomar decisiones, las decisiones siempre se conversan, y ¿con quién también las converso? Con los inspectores. Ellos son los que me acompañan, como director yo acompaño a mis docentes, el inspector acompaña a su director. Para eso están, por eso son varios, distintas disciplinas, me acompañan, tengo el inspector de nivel, pero después tengo algunas cuestiones con psicología, trabajo con psicología, con especial, con educación física, con artística, tengo muchos recursos ahí en inspección. Y bueno, así que me fijo con qué recursos trabajo, materiales, financieros, otras redes de apoyos externos, comunidad, organizaciones. Bueno, tantas organizaciones como necesidades ha tenido nuestra escuela, ¿verdad? Porque fíjense cómo cuando tuve muchas necesidades y necesité asesoramiento, acompañamiento, aparecieron otros organismos que me acompañan a trabajar. Sistema de autoevaluación institucional, además de los recursos, la evaluación es importante. La evaluación en este caso nos va a dar resultados, resultados que van a ser cuantitativos nuevamente y cualitativos. El cuantitativo me va a dar números de cómo ha ido mejorando, son índices, son elementos que me permiten medir. Ahora hay otros resultados que son los cuantitativos, y es cuando me senté o cuando por sí solo el Departamento de Sociales hizo una propuesta, y ahí me siento contenta porque digo, ya está empezando, ya está arrancando. Los otros empiezan a trabajar de manera autónoma y empezamos a generar resultados en esta escuela, ¿bien? Así que la evaluación es un proceso continuo de monitoreo, como la evaluación, ¿no? Permanentemente, es un sistema de autoevaluación institucional, lógico, evalúo hacia adentro la escuela, cómo funcionamos, equipo directivo, secretaría, bueno, distintas áreas, ¿no? Ajustes y mejores constantes en pro de la calidad educativa, y es lógico, algo no funciona y lo modifico, algo no funciona y lo converso, algo va muy bien y lo potencio, entonces así trabajo con esta retroalimentación. Y bueno, y está el impacto esperado al corto, mediano y el largo plazo, que están directamente relacionados con un proyecto de gestión efectivo, ¿verdad? Estos resultados y estos impactos a corto, mediano y largo plazo van a estar en función del diagnóstico que hice y van a estar en función del resultado de la intervención que hice como director. ¿Bien? Bueno, fase 4, recursos, monitoreos y evaluación. Ahí estaríamos en las fases de la construcción de un proyecto de gestión. Síntesis de las fases: diagnóstico, formulación estratégica, planificación y monitoreo. El diagnóstico me permite saber para qué, a quiénes y dónde. Hay que indagar situaciones, identificar problemas, hacemos el árbol de problemas, hacemos la fotografía, ¿no? Como cuando vamos a hacernos los resultados, ese diagnóstico de todos los resultados de los análisis clínicos, esa es la radiografía. El diagnóstico. Después nos decimos por qué, ¿no? La formulación, problematizamos, definimos finalidad y el propósito, claramente decimos hacia dónde vamos y cómo lo vamos a resolver. Cada problema es una oportunidad para nosotros. Planificamos cómo, cuándo y qué vamos a hacer. Planificamos líneas de intervención, líneas de acción, plan de actividad, esta carta de Gantt que me permite establecer tiempos para las actividades. Y por último, el monitoreo y la evaluación, que me permite obtener elementos o resultados cuantitativos y cualitativos que me van a permitir retroalimentaciones
este proyecto de gestión, ¿no? Miro los resultados, lo que va bien seguimos potenciándolo y lo que no fue tan bien, vemos de qué manera lo podemos reprogramar, reorganizar o mejorar, o trabajarlo con otros, ¿no? Y el último es gestión también de recursos, porque para poder poner en práctica o en marcha un plan de gestión necesito recursos humanos, financieros, materiales. Bien, estamos en la síntesis de cómo se construye, cuántas fases tiene, 4. ¿Vamos a atacar? Es este. 4, teníamos que hablar del rol importantísimo y del rol clave del director, el proyecto como expresión de liderazgo pedagógico. Cuando hoy hablamos de que el director es la clave de todo esto, el proyecto de gestión es el reflejo del liderazgo, o no, pero para que el proyecto de gestión sea efectivo, sea exitoso, tiene que ser el reflejo del liderazgo. Hay una revista, no puedo recordar el número, yo vengo de las ciencias económicas y me gusta leer mucho una revista internacional que hizo un análisis acerca de Lionel Scaloni y de su equipo técnico respecto de su planificación estratégica. Digno de leer porque está hermoso. Y la verdad que habla de los resultados que genera un liderazgo en toda su palabra, ¿no? En toda su magnitud, ¿no? Del reconocimiento, del trabajar con otro, del pensar, del dejar hacer, del dejar ser al otro, del descansar en el trabajo del otro, es un artículo muy lindo. Y dice, el documento proyecta el futuro director como conductor institucional democrático, el director líder y democrático y un proyecto de gestión con estas características lleva más tiempo. Lleva más tiempo, ¿por qué? Porque tengo que consensuar, que reflexionar, que trabajar, que permitir con otros. Lleva más tiempo, pero es exitoso. Pero logra su cometido y llega a cumplir los lineamientos de la política educativa. Este futuro director es un conductor institucional democrático. Es generador de un clima institucional positivo. Y ustedes simplemente piensen en los directores que han tenido y ven claramente la diferencia entre uno y otro. ¿Dónde se ve en el clima institucional? Vayan a la sala de profesores y se van a dar cuenta la cantidad de profesores que hay, de qué manera trabajan, se van a dar cuenta en los proyectos, en los actos, cuántos trabajaron y en la cantidad de proyectos que presenta la escuela. Eso es trabajo de un director que genera un clima institucional positivo, que acompaña con la palabra, que permite hacer, que es democrático y que desempeña este rol, ¿no? Un rol de acompañamiento, no de control. Un líder que se ajusta a la norma, comprometido, responsable. Un líder que tiene claro hacia dónde va y cómo lo tiene que hacer, manifestado en este proyecto de gestión, y que promueve la participación democrática y trabajo en equipo. Un líder que crea autoridad sin mandar. El poder está dado por... El poder que genera está dado por su trabajo de líder, no por otro elemento. Lo reconozco como mi líder, porque es mi director. No sé si les ha pasado eso. Yo tuve un director durante muchos años y para mí era el director, mi director. No me pregunten por qué, pero sinceramente emanaba todo esto. Liderazgo, compromiso, participación, escucha atenta, generador de grupos de trabajo, respetuoso. La verdad que para mí esa persona era un director. ¿Ustedes han visto la diferencia? ¿Las conocen a las diferencias? ¿Han visto distintos directores? Sí. La pregunta es, ¿qué director quieren ser ustedes? ¿Qué director quieren ser ustedes? ¿Se pusieron a pensar en eso? Sí, uno se pone a pensar en eso. Bien, ahora la segunda pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Para eso redacto un proyecto de gestión. Y cada vez que escribo una acción, pienso, soy democrático, escucho al otro, tienen la mirada de muchos, reflexioné con ellos, reflexionamos juntos.
Todas esas preguntas me las hago cuando soy director. ¿Bien? Entonces, identifico qué director quiero hacer y luego lo que le sigue. ¿Cómo lo voy a hacer? Es una práctica, ¿eh? Práctica. Bien. Y acá lo que hablábamos hace un poquito, el conflicto y la gestión institucional. El proyecto de gestión no evita el conflicto. Nunca lo evita. Lo aborda. Lo reconoce como parte de la vida escolar. El conflicto es una oportunidad para trabajar, para crecer, fíjense que, no sé si les ha pasado, pasa en la vida misma, que los conflictos o los problemas nos hacen crecer. Las crisis nos hacen crecer, entonces a la escuela le pasa exactamente lo mismo. Un proyecto de gestión propone estrategias de mediación, de análisis, de reflexión. Gestionar relaciones humanas, qué difícil esto, es construir confianza más colaboración. Por eso en ese proyecto de gestión, cada vez que escribo, analizo estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo voy a abordar los conflictos? Lo converso con el resto de los equipos, genero pequeños protocolos, qué es lo que vamos a hacer, qué es importante que hagan los demás, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo genero escuchas, cómo genero mecanismos de comunicación para que todos puedan hablar, para que todos pongan la voz, para que los pueda escuchar y para que lo pueda escuchar le pueda responder claramente, te escucho y puedo hacer esto por vos. En este momento, ¿qué es lo que puedo hacer, verdad? Bueno, esto es lo que va escrito, lo que me acompaña cuando voy a redactar un proyecto de gestión institucional. Y ahora vamos con la característica del líder, ¿no? El liderazgo pedagógico. Y este liderazgo pedagógico es poder tener el tiempo de inspirar a los docentes, de asesorar a los docentes. Yo sé que esto es muy complejo, que los tiempos no son los que quisiéramos en una escuela, pero empiezo a trabajar en estrategias de trabajar en grupo, de trabajar con otros, de apoyarme en otros que saben mucho, de pensar quién sabe mucho y quién me puede acompañar, si es el CIE, si es otro jefe de departamento, si es otro docente, si es un profesional. Bueno, trato de generar instancias, de generar espacios de tiempo para que esos problemas se puedan resolver de la mejor manera, asesorando a los docentes en lo pedagógico, favorecer su potencial y crecimiento profesional. Y el proyecto es también un plan de desarrollo docente, lo tengo muy en claro eso. Hoy fue uno de los lineamientos de la dirección de secundaria, y es pensar cómo genero estrategias, cómo genero intervenciones que apunten al desarrollo docente. Otro de los puntos que lo hablamos al pasar, pero que no lo podemos dejar como parte de nuestro proyecto institucional, es la innovación y la mejora continua. Como director, promover la reflexión sobre la práctica docente, analizar, escuchar, visitar, revisitar, fomenta la documentación de experiencias innovadoras, traigo ejemplos a la escuela, actividades simples, inicia la jornada y vamos a felicitar al equipo, al grupo, a los docentes o a quienes estuvieron o quienes participaron de alguna actividad, ¿no? Para fomentar y para generar participación con los chicos y con los docentes, generar conocimiento pedagógico compartido, escribir documentos, trabajar con el CIE, con otros organismos, trabajar sobre la norma, formar a los jefes de departamento, formar al equipo de conducción, supervisar currículos y evaluar prácticas, hacer mentoría, son algunos de los aspectos o propósitos que podríamos proyectar en nuestro proyecto de gestión, y con pequeñas acciones e intervenciones podríamos ir generando algunos objetivos para, por ejemplo, supervisar currículos, evaluar prácticas, hacer mentoría, porque todo no se puede hacer de una sola vez, pero sí lo podemos ir construyendo de a poco. Bien, hasta acá el tercer punto, que si no me equivoco, acá me cambié de hoja, el tercer punto, identificamos las fases, que eran 4, para construir, y por último, valoramos el rol del liderazgo pedagógico, hablamos del director, en la conducción escolar. Y finalmente,
la conclusión, ¿no? Consideraciones finales hacia una gestión que haga que las cosas sucedan. Conducción escolar es igual a una práctica vital, trasciende la gestión de recursos, lo analizamos hoy con Gali, supera esa mera administración de la tarea, es una práctica técnica, política, pedagógica, trae implícito un acompañamiento pedagógico, un amor por la escuela, un amor por los estudiantes, un permanentemente pensar en generar acciones que marquen la diferencia dentro del aula, que cambien las trayectorias de nuestros estudiantes, que incluyan a todos los estudiantes, que incluyan a los docentes, porque forman parte los docentes, todos, ¿no? Todo el personal de la escuela de nuestro proyecto de gestión, y supone hacer que sucedan cosas en la escuela. Un director es aquel que permanentemente genera instancias, genera intervenciones para que sucedan cosas buenas. Crear condiciones para el mejor hacer del colectivo institucional, por eso trabajo sobre lo administrativo, voy al consejo escolar todas las veces que sea, trabajo con infraestructura, con consejo escolar, con la Secretaría de Asuntos Docentes. Si no tengo docentes, voy tantas veces como sea necesario para que me cubran las horas y tener el personal. Cuido a los míos, es importante cuidar al personal, cuido a los míos y genero condiciones de trabajo. El valor del proyecto de gestión, ¿por qué? A ver, ¿cuál sería el valor, no? ¿Por qué es valorable? ¿Por qué es importante? No reside en una formalidad, lo terminamos de ver, fíjense que marca el rumbo, marca el camino, me genera un diagnóstico, genera recursos, permite intervenciones del director pensadas, planificadas de manera estratégica, es una hoja de ruta, me dice, lo escribo y me dice por dónde ir, me puedo cambiar, pero me sigue manteniendo en el camino, con esta finalidad de sostener trayectorias de los estudiantes y docentes, enmarcado en la norma, en los lineamientos de la dirección de nivel secundario, conduce a prácticas democráticas, porque escribo permanentemente y el valor es que trabaje con otros, y reconoce el conflicto como parte de la vida escolar, más que nunca en el nivel secundario, porque me animaría a decir que de todos los niveles y las modalidades, me parece que el nivel secundario es el que mayor cantidad de situaciones genera, ¿no? En la cual tenemos que intervenir desde el rol que estemos, ¿no? En este momento. Y para cerrar un poquito este trabajo, nosotros con Tatiana nos gusta siempre retomar alguna frase para que ustedes lo recuerden y para poder argumentar con solidez o para poder acompañar en lo nuestro, ¿no? Y Gabriel Brenner en el 2005 en Conducción Educativa y Gestión Escolar, Herramientas para directivos, dice: conducir una escuela no es solo gestionar recursos o administrar la tarea, es posicionarse éticamente frente a la complejidad de las trayectorias educativas, habilitando la palabra y construyendo comunidad. Si ustedes observan, esto como encierra lo que hemos abordado y hemos trabajado en este proyecto de gestión, que hoy quisimos traerle como cierre de estos 4 talleres que hicimos en agosto, esperando que los acompañe. Me gustaría escucharlos, me gustaría preguntarles si han pensado en un proyecto de gestión. Esto lo hicimos adelantándonos un poquito a la próxima instancia de evaluación del concurso, porque esto es un primer acercamiento al proyecto de gestión, después iremos profundizando seguramente con Tati en alguna propuesta que hagamos. Así que no sé si les sirve, si les gustó, si lo tienen para trabajar, si lo pueden guardar, lo pueden ir conversando con otros también. Es muy importante la mirada y de descansar también en la tranquilidad de que un documento les va a acompañar como directivos y que ustedes van a poder plasmar ahí muchos elementos, que lo van a poder trabajar con su inspector, con sus compañeros, con otros directivos, y ese proyecto de gestión se pule año a año con las situaciones, con lo que me va bien, ¿por qué? Porque lo voy a monitorear, lo voy a evaluar, y eso hace que pueda seguir trabajando, ¿no? A mí me gusta escribir y me parece que es fundamental para el director, más allá de que ustedes me dicen que, lo entiendo, porque he trabajado toda mi vida en la escuela, de que es difícil, pero bueno, hoy podemos abrir un drive, escribir proyecto de gestión
abrirle 4 solapas, escribir diagnóstico, la 1, la 2, la 3 y la 4, y empezar a escribir, de a poco empezar a escribir. Los escucho. Bueno, Laura, muchas gracias por todo el trabajo que hicieron. Me abrieron un montón, como ya dije, me abrieron un montón la mirada con respecto a las instituciones educativas, y la verdad que el trabajo que hicieron ustedes es descomunal. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por darnos un poco del conocimiento que tienen ustedes, y bueno, voy a seguir adelante preparándome para tener esta posibilidad de gestionar una escuela, de conducir más que nada lo que es la escuela secundaria. Por mi parte estoy más que feliz por todo este tiempo que nos dieron. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro, Miguel, que te haya servido, que te guste. La verdad que nosotros con Tati lo llevamos como en la sangre, no sé, nos pasa, en este momento Tati está dando el curso el taller de inspectores, que tenemos también hasta septiembre, pero la verdad que nos gusta mucho, nos gusta mucho hacer esto. Perdón, se siente la pasión, traspasa la pantalla. Si algo han hecho es inculcarnos esas ganas de estudiar y de aprender y de hablar como lo hacen ustedes. Es impresionante, es impresionante. Felicitaciones a las dos porque han hecho un trabajo con nosotros increíble. Bueno, nos alegramos un montón. La verdad que nosotros empezamos este 31 de enero y bueno, realmente nos gusta mucho, estamos contentos, queremos que, y se ha unido Tatiana Lescano. Hola, Tatiana. Mira, Tati. Hola. Hola, Tatiana. Hola, Tatiana. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. Muy ¿Cómo bien. están? Muy bien. Hola. Bueno, Hola. quería pasar por acá para saludarlos porque acabamos de terminar el taller con los aspirantes inspectores. Bueno, contenta. Justo recién nos estaban diciendo que Muy claras las explicaciones que ustedes nos dieron y la verdad muy enriquecedor. Bueno, la verdad que nos alegra un montón porque trabajamos mucho para que eso suceda, así que nos alegra mucho, Bueno, ahí te traemos a colación nuestra gestión. Hacer que las cosas sucedan. Bien quedó esto. Buenísimo. Bueno, me alegro. Un saludo para todos. Que estén bien. Gracias, Tatiana. ¿Alguna novedad de cómo seguimos? Mañana charlamos. Genial. Que estén bien. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias, Tatiana, por la visita. Hasta luego, que estén bien.